Hamlet de William Shakespeare. William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en Stamford, Inglaterra. Fue el tercer hijo de los 8 que tuvieron John Shakespeare y Mary Arden. A pesar de que existen pocos registros sobre su niñez, se asume que asistió a una escuela pública de Stamford. En el 1592 empezó a trabajar para la compañía de teatro londinense Kingman, una de las más populares en Inglaterra. Gracias a su ingenio, Shakespeare obtuvo buenos ingresos como actor y escritor en Londres. Su popularidad ascendió tan bruscamente que para el 1597 ya había publicado 15 obras y era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Una vez había reunido el dinero necesario, Shakespeare y algunos de sus compañeros fundaron su propio teatro llamado Globe Theatre y fue inaugurado en el 1599. La mayoría de las obras de Shakespeare, como por ejemplo Hamlet, Otelo, El Moro de Venecia y El Rey Lear, fueron escritas para presentarse en el Globe Theatre. Aquí les dejo una imagen de la reconstrucción moderna del Teatro de Globe. El original fue destruido por un incendio en el 1613. Shakespeare fue considerado el más importante escritor de la lengua inglesa. En la línea del tiempo, ocupa un lugar intermedio en la evolución de su idioma al haber vivido entre el 1564 y 1616. Su época es conocida como el temprano inglés moderno y le sucedió el inglés medieval. En parte, el florecimiento de este nuevo inglés renacentista tuvo en Shakespeare a un impulsor significativo. Entre los libros más conocidos de William Shakespeare podemos mencionar algunos. Aquí les presento la portada de Romeo y Julieta. Tenemos la portada de Hamlet. Tenemos por aquí a Macbeth. Aquí les presento Otelo. El Rey Lear. El sueño de una noche de verano. Dato curioso: Shakespeare, mejor conocido como el bardo inmortal, es para el teatro lo que Cervantes es para la novela. Verdaderos innovadores que revolucionan y modernizan ambos géneros. Se da otro curioso paralelo entre estos dos genios. Mueren el mismo día del mismo mes en el mismo año, el 23 de abril del 1616. Aquí les muestro una imagen de la tumba de Shakespeare en el Holy Trinity Church de Stamford. Aquí les muestro la pintura The Play of William Shakespeare, una obra de arte creada por John Hilbert, 1849. La fecha de publicación de Hamlet se sitúa alrededor del 1603, ya que no se conoce la fecha con exactitud. El argumento de esta obra gira en torno a la venganza llevada a cabo por el príncipe Hamlet para vengar la muerte de su padre, el rey Hamlet, quien ha sido asesinado por su hermano Claudio. Al igual que en otras tragedias del autor, el protagonista no puede evitar liberarse de su destino catastrófico, pese a todos los esfuerzos por evitarlo. De la misma forma, esta obra explora temas tan universales como la vida, la muerte, la razón y la debilidad y la locura. Hamlet, resumen del primer acto. En el castillo real de Elsinor, en Dinamarca, los guardias presencian el fantasma del difunto rey Hamlet. Más tarde, el príncipe Hamlet, hijo del rey fallecido, se entera de lo sucedido gracias a su amigo Horacio. Por tal razón decide permanecer despierto toda la noche para ser testigo de la aparición de su padre. Paralelamente a este hecho, Laertas, hijo de Polonio, habla con su hermana Ofelia, quien está completamente enamorada del príncipe Hamlet y le pide que se olvide de él.
Ante esto, la joven promete acatar su consejo. Finalmente, cuando llega la noche, Hamlet consigue ver el fantasma de su padre, quien le confiesa que Claudio, su hermano, lo asesinó mientras dormía. Entonces el rey le hace prometer a su hijo que vengue su muerte. Después de este hecho, el príncipe duda de si el espíritu que ha visto es realmente el de su padre y si lo que éste le ha contado es o no cierto. Hamlet. Resumen del segundo acto. Laertas se marcha a Francia. Ante esto, Polonio, su padre, le pide a uno de sus criados que lo espíe. Por otro lado, Ofelia le confiesa a su padre que Hamlet está loco. Después Polonio decide hablar con los reyes para alertarles del comportamiento del príncipe y les confiesa que su locura puede deberse al amor que siente por su hija. Más adelante, unos amigos del príncipe Hamlet llegan a palacio tras ser citados por los reyes para averiguar a qué se debe la locura del príncipe. Asimismo, los invitados contratan a unos cómicos a fin de sacar a Hamlet de su estado. Hamlet, resumen del tercer acto. El rey Claudio y Polonio quieren descubrir a qué se debe la locura del príncipe Hamlet, si está o no relacionada con el amor que siente por Ofelia. Más tarde descubren que este no es el motivo que explica su comportamiento. Por otro lado, los cómicos representan su obra en el palacio. Hamlet lo guía y transforma el desarrollo de los acontecimientos dentro de la misma. En ella, los actores interpretan los hechos acaecidos en palacio referentes a la muerte del padre de Hamlet, donde el hermano de este lo asesina y después se casa con su esposa. Claudio se sorprende y se retira del lugar inmediatamente, hecho que demuestra su culpabilidad. Después Hamlet se plantea si debe o no asesinarlo. El príncipe habla con su madre, la cual trata de comprender el extraño comportamiento de su hijo. Durante la conversación, Polonio lo espía escondido detrás de una cortina. En el diálogo, Hamlet le reprocha a su madre el temprano matrimonio con su tío. Acto seguido, el príncipe escucha un sonido que lo lleva a matar a Polonio al confundirlo con Claudio. Finalmente, el espíritu del difunto rey aparece en la sala, aunque solo Hamlet puede verlo. Tras este hecho, Gertrudis toma a su hijo por loco. Hamlet, resumen del cuarto acto. En este acto se lleva a cabo el destierro de Hamlet a Inglaterra, decisión tomada por el rey Claudio, quien lo envía allí para asesinarle. Por otro lado, Ofelia pierde la cabeza después de la muerte de su padre. Asimismo, Laertes regresa a Francia con la intención de vengar el crimen. Ante lo sucedido, Claudio intenta que Laertes crea que Hamlet es el culpable de la muerte de Polonio. Luego, Horacio le ofrece noticias del príncipe, quien regresa a Dinamarca después de unos problemas ocurridos durante su viaje en barco. Acto seguido, Claudio y Laertes deciden planificar la muerte de Hamlet mediante un duelo al que el hijo de Polonio asistirá con el filo de una espada, impregnando en veneno. Finalmente, Gertrudis avisa de la trágica muerte de Ofelia en el río. Hamlet, quinto y último acto. Aquí se lleva a cabo el entierro de Ofelia. Al inicio, dos sepultureros preparan la tumba de la muchacha y posteriormente aparecen Hamlet y Horacio. Luego de un rato, uno de los trabajadores encuentra el cráneo de Yorick, un conocido bufón con el que el príncipe estaba muy unido cuando era niño. Más tarde entra el cortejo fúnebre de Ofelia con Laertes al frente y el príncipe Hamlet se entera de la muerte de la joven. Ya en palacio, Hamlet confiesa a su amigo Horacio que modificó la carta de Claudio para salvar su vida, pero a cambio pidió la muerte de sus amigos Rosecrans y Guildenstern. Luego se lleva a cabo el duelo entre Laertes y Hamlet, donde el primero lastima al segundo con la espada envenenada. A pesar de esto, el príncipe sigue peleando y consigue herir a Laertes. Por otro lado, Gertrudis muere al beber de la copa de vino envenenada. Aquí Laertes responde arrepentido y confiesa que Claudio fue el que vertió el veneno en la copa. Ante este hecho, Hamlet actúa lleno de rabia y mata a su tío. Antes de morir, Hamlet solicita a su amigo Horacio
que el príncipe Fortinbras sea el futuro heredero al trono de Dinamarca. Finalmente se cumple con la última voluntad del príncipe y Fortinbras ordena un funeral en su honor. Temas presentes en Hamlet. La venganza, el asunto principal y catalizador de la obra. La venganza se convierte en el gran dilema de Hamlet cuando recibe la visita del fantasma de su padre. Sin embargo, no es el único personaje que se plantea tomar represalias. Laertes y Fortinbras también quieren vengar la muerte de sus respectivos progenitores. La hipocresía. Este tema aparece reflejado en las acciones de algunos personajes de la obra. El mayor ejemplo de falsedad es la mostrada por el rey Claudio, quien con sus intervenciones da a entender un sentimiento de pena por la muerte de su hermano. La muerte es el trágico destino de muchos personajes a lo largo de la obra. Asimismo, se convierte en un camino para considerar acabar con la agonía que los atormenta. La razón y la locura. El dilema que más inquieta a Hamlet es si debe actuar sin pensar o por el contrario, dejarse guiar por la razón. Aparentemente el príncipe es una persona racional, sin embargo, en ocasiones actúa de manera impulsiva. Por ejemplo, cuando asesina a Polonio o cuando habla con Ofelia. Personajes de la obra. Comienzo con Hamlet. Es inteligente y presenta un perfil filosófico, ya que trata de manejar su vida guiado por el pensamiento y el cuestionamiento moral de sus actos. Rey Claudio es el tío del príncipe Hamlet, hermano del difunto rey. Contrae matrimonio con Gertrudis, madre de Hamlet cuando ésta queda viuda. Gertrudis es la reina de Dinamarca y la madre del príncipe Hamlet. Estuvo casada con el difunto rey Hamlet, pero tras la muerte de este se casa con Claudio, su excuñado. Padre de Hamlet, el rey anterior, es el padre del príncipe Hamlet. En la obra se manifiesta como un fantasma durante las primeras escenas. Polonio es el chambelán del reino y asesor del rey. También es padre de Ofelia y Laertes. Ofelia es la hija de Polonio y amada de Hamlet, con quien decide terminar su relación aconsejada por su padre y su hermano. Tiene un alma sensible y bondadosa. Horacio es el mejor amigo de Hamlet desde que estudió con él en la universidad. Horacio es la representación de la razón y la cordura dentro de la obra. Fortinbras, príncipe e hijo del difunto rey de Noruega, quien fue asesinado por el antiguo rey Hamlet. Hamlet, crítica social. Leer Hamlet es un reencuentro con épocas pasadas, actuales y venideras. Por esto se convierte en un ejercicio de meditación y autoanálisis. Nos desplazamos por los caminos de la literatura que siempre desembocarán en una reflexión sobre nuestra propia psiquis y los dilemas morales que debemos enfrentar a lo largo de la existencia. En suma, estaremos frente a una constante indecisión entre ser y no ser. La duda y la indecisión aparece en algún momento de la vida humana universal. La lucha entre nuestros valores y la realidad están en conflicto de forma intermitente en nuestra cotidianeidad. Aquí les comparto algunas de las referencias utilizadas para este tutorial sobre Hamlet. Si les gustó el tutorial, dale like y comparte. Y si gustas, suscríbete. Hasta pronto.